Muy buenas noches, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y en esta ocasión hay un invitado muy especial que ya pasaré a presentar. Pero bueno, primero saludar y como siempre digo, agradecer la oportunidad y en este caso a Pandora TV, Luis Palacios, Iván, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad de personas como yo, como hay otros tantos también, de tener este espacio, la posibilidad de transmitir y de compartir lo que más me apasiona y a su vez que sea una hermosa red que va creciendo cada vez más y más. Bueno, y a Cristian Ceballos, muchísimas gracias también, porque bueno, por la posibilidad también a través de él de haber conocido a Luis, y bueno, muchísimas gracias, siempre agradezco. Y en esta ocasión, puntualmente el título no dice astrología, pero van a ver que en cierta forma, y ya lo he hablado en ocasiones anteriores, sí tiene que ver, todo tiene que ver con todo, y la mitología, como lo he mencionado, tiene que ver con la astrología, y bueno, el título de hoy es Desmitologizate, clave del despertar. Y el tema de hoy lo voy a recorrer, disfrutar, develar con alguien muy especial, con quien es mi compañero de vida, con quien comparto temas y cuestiones apasionantes y que, bueno, hay muchos proyectos juntos, así que en esta ocasión considero que es un tema muy lindo, muy interesante y que compartirlo con él, a su vez, eh, nos nutre a ambos y a su vez a todos, considero. Así que bueno, buenas noches, Pablo Lema, simplemente una mención, es investigador en psicoanálisis, que lo voy a decir, terapeuta en cuencos, con cuencos tibetanos, que de hecho todos los meses realizamos armonizaciones. En esta ocasión, sábado 28 de mayo, 18 horas, y terapeuta en psicogenealogía, FI. Así que bueno, ahora sí, buenas noches Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Caro. Buenas noches a todos, a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver después. Y bueno, nuevamente te agradezco por la posibilidad de participar nuevamente en el programa, disfrutando y compartiendo todo lo que tanto nos gusta compartir. Así que bueno, con entusiasmo y con ganas de comenzar. Buenísimo. Una mención, aprovecho ya al inicio y después ya nos sumergimos en el tema que es muy interesante. Aprovecho y comento que el sábado 21 de mayo brindo taller de astrología, los planetas zodiacales en tu vida cotidiana. Así que a quien esté interesado me escribe al mail que figura ahí en la barrita y le brindo información al respecto. Interesante temática, justamente también se va a abordar el tema de mitología y van a comprender en cierta forma que no son cuentitos que no tienen que ver con uno, tienen mucho que ver con cada uno de nosotros. Así que bueno, a quien guste está invitado y también menciono que Pablo el sábado 11 de junio brinda un taller de psicogenealogía, así que si quieren más información, es un taller online, ¿no, Pablo? Así que si quieren más información, le escriben al mail que figura también debajo de él, de su imagen,
Así es, sí, los días viernes en la actividad Grupo de Lectura Iniciática, brindada desde Escuela Ética, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, de manera online. Hola, acá estoy nuevamente. Bueno, eh, errores o cuestiones que surgen con corte de la conexión. Aquí estoy nuevamente y a ver si me aguardan un minuto que retomamos el contacto con mi invitado. Denme un minutito. Cuestiones, bueno, que pueden surgir, tecnología, que repentinamente hizo plup. Bueno, aquí estoy, les estaba contando, así vuelvo, de grupo de lectura en realidad. No, Pablo, porque en realidad lo que quería mencionar es que la propuesta de hoy, que considero que es muy interesante, es una mini muestra de lo que después profundizamos y hacemos en grupo de lectura. Así que bueno, si querías mencionar algo al respecto de la actividad, simplemente a modo de mención. Sí, que la actividad la coordinamos todos los viernes a las 22 horas de Argentina. Es una actividad que tiene una modalidad online, la brindamos de Escuela Ética y bueno, ahí lo que hacemos es poner en juego mitos y develarlos con herramientas prácticas, ejemplos, o sea, es una actividad en donde se ve mucho más profundo el tema de cómo los mitos condicionan el psiquismo humano y bueno, de qué manera dar respuesta a eso para atravesarlos. Ok, bueno, en realidad la apuesta de hoy, la propuesta, mejor dicho, es que se comprenda en cierta forma, y ahí es el título del programa, ¿no? Desmitologizate, ahí lo vuelvo a mencionar, parece un trabalenguas, clave del despertar. Entonces, si al decir la palabra desmitologizate, como estaba mencionando Pablo recién, que dijo algo de programación, la primera pregunta es si está diciendo desmitologizate, quiere decir que hay un mito, ¿no? Que hay un mito con uno, o sea, que está interno, que está en cada uno. No sé si comprenden el análisis. Entonces, acá lleva a la siguiente pregunta de decir,
ok, entonces, si estoy hablando de desmitologizarme, hay un mito y de ¿por qué? O sea, voy a ir a la pregunta bien básica, y acá le propongo a Pablo. Entonces, ¿qué es un mito? ¿No? O sea, estaría interesante hacer esa pregunta y empezar a aclarar el concepto, ¿no? Porque me parece que está un poquito deformado en lo que se le suele asociar, ¿no? Sí, lo que es un mito, generalmente desde lo colectivo se lo asocia a un cuento o una fantasía o hasta incluso se lo tiene asociado como algo que no es real. Ahora, la palabra mito tiene otro significado que lo asocian directamente con que significa dichos, o sea, lo que uno dice. Pero lo que uno dice a un nivel de marcar una estructura con eso que dice, ¿sí? De manera que el mito sea un condicionante de esa persona, o sea, sea un relato el cual cada uno seguimos sin darnos cuenta, ¿sí? Básicamente, la palabra mito tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer esto? ¿Por qué es tan importante? Porque así como nos lo enseña el psicoanálisis o incluso las neurociencias y todas las disciplinas que tienen que ver con la mente, ¿sí? Con la formación del psiquismo, uno comprende y aprende que el psiquismo se va formando a través de los dichos del otro. O sea, otro, llámese sociedad, familia, amistades, tutores, etcétera. Y eso ya nos da una pauta muy importante, ¿sí? Que a medida que uno, cuando es niño, lo aborda lo que es la biodescodificación, siempre esos primeros 3 meses de gestación, incluso hasta los 7 primeros años, son importantísimos y hasta determinantes para lo que luego esa persona va a actuar en lo cotidiano, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque esto la ciencia lo informa muy bien, o sea, el cerebro no tiene capacidad de, digamos, de bloquear aquello que escucha, o sea, directamente absorbe todo lo que le viene del exterior, ¿sí? Sin ningún tipo de filtro. Entonces es todo eso que ingresa en esa cabecita lo que luego va a hacer que uno actúe de determinada manera y crea que lo está haciendo desde una verdad, ¿sí? Eso sería, digamos, lo que muestra a grandes rasgos, a modo introductorio, de por qué también es tan importante conocer los mitos, no solamente los mitos a nivel humanidad, sino también los mitos que son propios de cada uno. Propios en el sentido de que están dentro de uno, pero que no son propios, o sea, fueron incorporados desde afuera, ¿sí? Así que me parece claro que la pregunta ha sido respondida. Excelente, sí. O sea, y el tema está también en que uno, primero, ¿no? O sea, con lo que estamos conversando, ya uno puede decir, ¿cómo es eso? Entonces, hay mitos que yo actúo. O sea, yo me pongo en el lugar del que está escuchando, ¿no? Nos escucha y con lo que nosotros estamos planteando, entonces, lo que estamos diciendo es que estamos actuando mitos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es decir, ¿qué mitos? ¿No? ¿Cómo sería la cuestión para empezar a acercarse a eso? ¿Sí? ¿Qué le sugerirías o qué te parece como propuesta así de acercamiento? O qué en realidad, que es también la propuesta nuestra, ¿no? Del encuentro. Bueno, a nivel humanidad, ya en lo que son los mitos griegos o los mitos celtas, mitos hindúes, ya hay muchísimas indicaciones en donde hay como arquetipos de historias que cada uno puede llegar a actuar, o fragmentos de esas historias. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón,
donde ahí nos está mostrando algo que es fundamental, digamos, es esa mente que se cree a través de lo que percibe con los sentidos, que lo que ve es real, ¿sí? Esto un poco, bueno, ya está muy ejemplificado con la película Matrix, ¿sí? Porque también incluso esa película está basada en el mito de Platón y entre otros tantos. Mitos hindúes que nos enseñan, por ejemplo, a través de Maya, esa ilusión que habita en la mente, como si fuera un filtro que distorsiona esa realidad. Los budistas nos dicen que lo cotidiano real al 100% no es posible accederlo desde lo que es la mente ordinaria, ¿sí? Para eso hay toda una labor personal para despertar esa conciencia. Y bueno, don Juan Matus también, a través de los libros de Castaneda, constantemente nos está incentivando a cuestionar esa realidad que percibimos, pero no en el sentido de cuestionarla combatiendo con esa realidad, sino que esa realidad nos sirva a nosotros para leernos, ¿sí? Porque eso es muy importante también, porque de esa manera es como uno comienza esos primeros pasos en el camino de la transformación, o sea, leyéndose a través de la realidad y no combatiéndola, ¿sí? Pero bueno, después eso a nivel mitos colectivos. Después, ¿qué mitos actúa cada uno? Ya ahí es propio de la persona, ¿sí? Ahí ya tiene que ver con eh, una labor de investigación, en donde, bueno, la persona ya va a empezar a descubrir qué situaciones cotidianas se le repiten, por qué tiene determinados gustos, por qué ante situaciones determinadas responde de determinada manera. Ahí empieza a ahondar en lo que son las leyes del psiquismo, en donde el psiquismo, bueno, a modo introductorio menciono que la ley la arma con un sí, entonces tal cosa. Por ejemplo, si a mí me gusta tal cosa, entonces eso va a derivar en tal otra. Entonces la persona ahí empieza a develar todo ese tipo de leyes que están dentro de esa persona, ¿sí? Y lo mágico de todo esto, que es obviamente progresivo, es que a medida que uno va tomando conciencia de todo eso, se va un poco desapegando de eso, ¿sí? Se va desmitologizando de todo eso. Por eso es, digamos, requisito fundamental tomar conciencia, como lo indican todos los mitos de la transformación personal, y ahí empezar a ahondar cada vez más con un poquito de mayor profundidad. Como por ejemplo, bueno, como mencionaba antes, lo hacemos en grupo de lectura, en donde lo que hacemos es ingresar a niveles profundos de textos, ¿sí? De mitos, cuentos, novelas, textos que están instalados a nivel humanidad, y ahí ver qué es lo que nos están indicando, ¿sí? Y ahí con eso, bueno, tener un montón de herramientas para que cada uno las apliquemos en lo cotidiano. Perfecto. Por ejemplo, a modo anecdótico menciono, hace unos días concluimos de leer El mito de Edipo, por ejemplo, ¿no? Y sinceramente, esto es lo magnífico cuando uno conecta con, por ejemplo, la mitología griega, que es una de las tantas temáticas, hay mucho más para develar, eso es lo magnífico cuando uno descubre que toda la información, textos y sobre todo clásicos, tienen tanto, tanto para decirte, o sea, tanto para decirnos, hay tanto y que simplemente lo que sucede con la educación tradicional o la forma en que nos enseñan a leer es simplemente quedarte con la superficie, con la capa primera que te topás con el texto. ¿Por qué? Porque vos al texto lo tomás como algo ajeno a vos. O sea, cualquier texto uno lo lee y jamás se pregunta qué tiene que ver conmigo ese texto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con vos? Simplemente es un texto que yo leo, qué lindo, qué interesante, ay, me emocionó, me gustó, y se cierra el libro y chau, y queda en la biblioteca. Y así como menciono y como ven, estoy hablando de textos y no estoy hablando de los de autoayuda, ¿no? Que supuestamente son directo a que tienen que hacer algo por uno, o uno al leerlo. Y en realidad uno podría leer
la novela más simple, por decir algo, y aprender y ver qué puede tomar de eso. Lo que sucede es que nuestra cabecita, como decías recién, no está entrenada para considerar que todo lo que, lo que tengo delante mío, dígase un texto, habla de mí, o puedo implicarme, o puedo ver qué me está espejando. Eso es lo interesante, por ejemplo, en la dinámica de grupo de lectura, en donde se llega, como decía Pablo, a un nivel de análisis muy profundo de los textos y imagínense, consideren lo que es los mitos, como por ejemplo el de Edipo, ¿no? Que, bueno, directo acá, tuc, directo, directo a estructura, ¿no? O sea, muy, muy potente. Y lo hermoso es cuando se lee y uno cada vez le va encontrando más capas y más capas profundas que están hablando de uno mismo y de la posibilidad de comprenderse, comprendernos, comprenderte en ese texto. Y cuestiones que no te dabas cuenta que estás actuando mismo, tenés incorporado, eh, corresponden a bucles o a estructuras que son propias del psiquismo, ¿sí? Y hago una acotación, haciendo el paralelismo, así como el ser humano desde lo automático, desde el yo, desde el ego, se cree separado de lo que lo rodea, así como se cree separado de un texto, también se cree separado, por ejemplo, cuando yo hablo de la carta natal. Pretenden que se le lea una carta natal y la persona es como que recibe un bagaje de información y ya está. Ah, bueno, muchas gracias. No hay implicación en cuanto a qué tiene que ver con la propia energía y qué hacer al respecto. Y calculo que con lo que vos hacés, Pablo, del árbol y toda la cuestión, sucede exactamente lo mismo. O sea, gente que quizás consulta y simplemente es, qué bien, qué interesante, así que mis ancestros, y queda ahí, y dónde está lo implicativo, ¿no? O sea, cuestión mitológica, si estamos hablando de mitos, no solo tiene que ver con mi propio mito, sino lo que viene de atrás. Y en una carta natal lo puedes ver en función a los aspectos, por ejemplo, de los diálogos que hay entre los planetas, que cada uno encarna un mito. Tal cual. Sí, respecto a lo que vos mencionás del árbol, bueno, lo que brindo como psicogenealogía Phi, una de las diferencias es que uno tiene que comprender y aprender que ese árbol uno lo eligió antes de encarnar, digamos. Eh, entonces, eso de alguna manera, más allá de todas las historias que uno vaya descubriendo de ese árbol, que son de novela, porque la verdad que una vez se descubre historias o secretos que jamás hubiera pensado que están ahí, pero bueno, están. Comprender que uno los eligió. Si uno eligió ese árbol. Y ese árbol es dinámico, ¿sí? No es estático, es cuántico, o sea, va modificándose a medida que uno va modificando la forma en cómo comprende ese árbol. Ese árbol también es un gran mito que está ahí para ser develado, ¿sí? Y así como un mito, hay pequeñas claves, pequeños indicios o puertas de entrada en donde a uno ya le indica qué es lo más importante a resolver. ¿Sí? Eso está, digamos, determinado, por ejemplo, por la numerología, ¿sí? O incluso por ciertos nombres, ciertas letras, ¿sí? Que esto también casualmente, al hablar de ciertos nombres, ciertas letras, hace alusión a textos que tienen que ver con Oriente, donde también te indican que hay ciertos sonidos con los cuales crear realidad o ciertos sonidos con los cuales evitar situaciones. Bueno, todo eso también se ve en el árbol, además de muchas cosas más, pero bueno, a modo introductorio se ven historias, secretos, nombres, sonidos, nuevas lógicas, lógicas que hacen que uno comprenda cómo día a día se va manifestando
ese árbol en lo cotidiano. Porque, como dije, el árbol es un ser psíquico viviente y está constantemente con nosotros. Entonces también es importante ver cómo ese árbol va manifestándose en lo cotidiano. Excelente, excelente. Así es. Como ven, hay mitos en los cuales uno está encarnado, a su vez familiarmente se encarna mitos, a nivel sociedad se encarnan mitos, y como mito como historia que se repite. Porque ahí vi que preguntaban una Cristina. Gracias, Cristina, por estar. ¿Sería una creencia limitante? Sí, en la medida que vos estás actuando el mito y además no sos consciente que lo estás actuando, porque acá está el punto. Uno encarna, y a mí me gusta poner este ejemplo porque es muy, muy gráfico, que ya no me voy a ir a lo que es la mitología griega, sino que voy a ir a un cuento, que es bueno, un cuento que ya van a ver cuando primero haga la descripción y después van a entender de qué hablo, pero esos casos de una señora que está en la casa fregando, limpiando, quejándose de su vida, y ay, ¿cuándo cambiará? Y algún día, yo sé que puede cambiar cuando aparezca alguien diferente o alguna situación diferente se genere, y entonces, que si uno lo analiza y escucha, sería el mito de Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión de estar esperando que algo de afuera la salve, que aparezca la hada madrina y le resuelva la situación, o que, como ven, es un cuento reconocido, muy conocido, y si yo hago la traspolación puedo ver que se encarna, pero más frecuentemente de lo que uno cree. Porque justamente tanto los mitos, como mitología griega, que tal vez no son tan, sí se conocen, pero quizás no están tan a la mano para mucha gente, tan así fluidos, aunque sí están, pero quizás, por ejemplo, los cuentos, el cuento de Cenicienta, por mencionar uno, las historias de Romeo y Julieta, o sea, son comedias que no son simples cuentitos. Y quienes las escriben, sean conscientes o no, están marcando, están describiendo cuestiones de la vida humana que se instalan una y otra vez. No sé si lo logran captar. Generalmente cuando alguien escribe, quizás en una historia, vieron que las películas románticas tienen como un enlatado, yo le digo, siempre, siempre un esquema más o menos similar. Eso es mito, por ejemplo, que se enojan y después que terminan, que terminan juntos, que te cuentan solo una parte, ¿no? No te cuentan después lo que implica sostener un vínculo, ¿no? Pero bueno, pero el mito, todos esos cuentitos, esas historias que a la gente que compran, ¿no? O sea, que enseguida las personas se sienten identificadas, el héroe que va a salvar a la humanidad, por eso un Superman tiene tanto éxito. Como ven, no estoy hablando de cuestiones muy, muy raras, o sea, estoy mencionando ejemplos que son muy conocidos por todos. Esos mitos, eh, claro, ahí mencionan, veo que esos mitos, el tema es que encarnamos, depende de qué situación, podemos encarnar más de un mito, o sea, hay uno que se dice que es como el eje central, pero hay muchos mitos que uno puede encarnar dependiendo también de la situación, como por ejemplo si yo hago la asociación, lo que es una carta natal, dependiendo qué áreas de la vida y combinaciones, y uno es como que responde, tiene como respuestas automáticas de determinada forma ante determinadas situaciones, ¿no? Uno actuando como un robot, en realidad. Suena muy frío quizás lo que estoy diciendo, pero está muy robotizado, y la quizás fantasía de que uno actúa libremente y que uno elige y que hace lo que quiere, ahí hay un punto, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? Sí, a ver,
hablar del libre albedrío es un tema en sí mismo, pero bueno, a ver, uno generalmente, como mencionaba ni en el chat, no se da cuenta de que está actuando un mito, porque los mecanismos que tiene el psiquismo, ¿sí? Son realmente impresionantes. O sea, desde lo que es, desde lo mental hasta lo emocional, que de hecho ahí, en lo emocional, el psiquismo tiene su carta maestra. Así que la libertad primeramente empieza como una creencia, y cuando uno empieza en el camino de la transformación interna, luego esa libertad se da cuenta que es a conquistar. O sea, es algo a llegar, es algo a conquistar, es algo a habitar, como dirían los griegos. Y ahí hay una diferencia enorme entre lo que es hablar de libertad desde la creencia, desde que uno cree que es libre, a conquistar esa libertad. Como la felicidad es un concepto muy ambiguo que para uno puede significar algo, o para otra persona puede significar algo diferente. Ahora, en el camino de la transformación personal, la felicidad también es una conquista. ¿Por qué? Porque uno comienza en esos primeros pasos a, como decía antes, desmitologizarse, porque se da cuenta que esos conceptos de felicidad o de libre albedrío no eran conceptos propios, sino que eran conceptos que había escuchado o les habían repetido. Entonces, ahí es cuando inicia el camino en apropiarse de esos conceptos, o sea, alcanzar, conquistar esa felicidad, esa libertad. Y ahí obviamente tiene todo un sabor diferente. Mira, buenísimo lo que decís, porque mira, me viene como ejemplo algo que está muy incorporado. Por ejemplo, yo invito a quien escucha ahora, quien nos escucha ahora y después quien se encuentre con el video y le interese, ¿no? Preguntárselo. Por ejemplo, preguntarte, ¿qué es la felicidad para vos? ¿No? ¿Qué significa ser feliz? Y les aseguro que les va a venir una imagen a la cabeza. Y muy probablemente la imagen que les venga sea algo que les transmitieron en sus familias. Por ejemplo, que una persona automáticamente diga, ¿qué es la felicidad para mí? Y que automáticamente tienen que estar atentos a ver qué hace su cabeza, ¿no? Es un momento de observación, de autoobservación. Ver si, por ejemplo, cuando uno hace esa pregunta, a la cabeza viene una imagen donde uno se ve en una casa grande, con una familia, con auto, con no sé, mascotas, mucha comodidad material, por ejemplo. Entonces, quizás esa persona no se da cuenta y resulta ser que tiene asociada felicidad con estar bien económicamente, o estar realizado económicamente, o tener una familia con los niños, el perro, o sea, toda la imagen que muchas veces en las publicidades también muestran. Entonces, el paso siguiente, y acá es donde no sé si es algo masivo, pero bueno, eh, uno podría hacer es la pregunta siguiente, ¿eso, ¿eso es felicidad para mí o de dónde viene eso? Y ahí es donde uno puede empezar a ver que esa imagen o esa asociación de felicidad en realidad, por ejemplo, es algo que se inculcaba en la familia. Papá y mamá todo el tiempo diciendo, ay, qué lindo. En comentarios, cuando estaban viendo la televisión, o viendo, ay, qué feliz debe ser esa persona, porque justo mencionan que había comprado una casa, por ejemplo, que había logrado crecer económicamente. Entonces, vos lo escuchás a papá y a mamá que están, qué bueno, qué feliz que debe ser, qué bien que debe estar. Eso parece, yo les estoy mencionando una escena cotidiana de cualquier familia, eso va socavando y va marcando la programación. Y si sos niñito, niñita, y escuchás eso, tic, ya por ejemplo, uno empieza a asociar. Entonces, si papá y mamá, que son quienes nos muestran el mundo, a través de los ojos de ellos vemos el mundo y conocemos, si para ellos nos están enseñando que felicidad es eso material, después, ¿qué va a hacer uno?
si tiene ese concepto. Va a trabajar y va a trabajar, no, porque tengo que tener para ser feliz y la casa y qué sé yo. Y uno está corriendo, ¿no? Como decía el otro día en un videito, en la ruedita del hámster, tiqui, 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 oh, tengo que trabajar porque tengo que juntar plata, porque... Y en realidad sería interesante si alguien en algún momento que está, bueno, escuchando estos temas, por ejemplo, puede ser que se lo pregunte, ¿no? Que haga pausa y diga, ¿eso es felicidad para mí? ¿Es, es mío? ¿Realmente quiero eso o vino prestado? Como decía Pablo, el mito del familiar es felicidad igual bienestar económico. Ahí está el punto. ¿Quiero ese mito o no lo quiero? Porque, ojo, no confundamos, ¿no? Tampoco es descubro los mitos que estoy actuando, los descarto a todos y se van todos al demonio y yo me voy a hacer, porque no se trata de pelearse y de elegir lo opuesto, porque en definitiva es el mismo, o sea, estás el otro polo de lo mismo, es el mismo eje y no es por rebelión, no es por una cuestión analizada, evaluada, es por, hay una emoción, como decía Pablo, el tema emocional, nunca hay que tomar decisiones cuando está la emoción ahí efervescente, porque generalmente uno se equivoca, ¿no? Eh, en ese momento, evaluar y realmente podés tomar ese mito y decir, pero le voy a hacer este cambio, o decir realmente no lo quiero, ¿no? O sea, ahí está la cuestión, cómo uno puede empezar a preguntarse cuestiones así cotidianas. Bueno, mencionaste la clave. La clave es, que hace también alusión al título, es preguntarse. La clave para todo despertar es hacerse preguntas. ¿Sí? Preguntas en donde nos muevan un poquito de ese lugar al cual estamos tan habituados a pisar. El hacerse preguntas es la clave. Y otra clave es tener un resultado. Tener un resultado propio que sea más allá de lo programado en cada uno. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer que uno aprenda a desmitologizarse para mitologizarse a lo que le conviene para alcanzar ese resultado. Porque como mencionabas vos, Caro, uno, por ejemplo, aprende que su vida es un mito y que está actuando ciertos mitos. Entonces dice, ah, bueno, entonces no actúo ninguno. No, porque el mito sigue ahí de fondo. La cuestión es, te despegás, o sea, te desapegás de los mitos que no te convienen y te pegás a los mitos que te convienen para alcanzar ese resultado. ¿Sí? Porque el psiquismo, como mencionamos al principio del programa, está escrito a través de cuentos e historias. O sea que ya eso nos da una clave importantísima, que al psiquismo le encantan las historias. Entonces, elegir las historias a las cuales usarlas para concretar ese resultado es usar la energía del psiquismo a favor, ¿sí? Y de alguna manera, y de la mejor manera, es escribir la propia historia. Excelente. Me hiciste acordar algo. Vieron que cuando uno es chiquito generalmente te cuentan cuentos, ¿no? A mí mi mamá me contaba cuentos antes de ir a dormir, o sea, se sentaba y contaba. Bueno, en cierta forma, ven que, y gusta tanto, o sea, gusta tanto escuchar cuentitos. ¿Acaso cuando somos niños no es, ay, me contás un cuentito? Lo que decía Pablo, ¿no? Al psiquismo le encantan los cuentos. Básicamente, la propuesta de hoy, bueno, el encuentro de hoy, lo que te propone es que en realidad primero descubras qué cuentito te contaron, ¿no? Y después digas, ¿qué cuentito quiero para mi vida? ¿Sí? Y que vos seas el autor de ese cuento, como decía Pablo, que vos escribas ese cuento, porque si no estás actuando el cuento que escribió otro, que en definitiva esto es lo filosófico, ¿no? ¿Cómo, de qué forma uno descubrir o recorrer o develar todas estas cuestiones? Bueno, además de invitarlos a grupo de lectura, a la actividad, que es muy interesante como ejercicio,
Después ya está en cada quien que haga al respecto, ¿no? En profundizar, bueno, ya sea la propuesta a través de la carta natal, el recorrido, también ahí se ve, o lo que propone Pablo también, con la psicogenealogía FI. En cierta forma hay herramientas, pero más allá de lo que elijas, ¿qué herramienta es? Que cada uno tome esa decisión de decir, ok, quiero saber, quiero ver qué hay ahí. O sea, esa curiosidad inicial de preguntarte, ¿dónde estoy parado? Entonces, ¿qué cuento estoy viviendo? ¿Qué cuento estoy actuando? ¿Y qué quiero para mí? ¿No? Y como decía Pablo antes, ¿no? Tener un resultado, un propósito, y seguro, y piensen en algo que sea, que para ustedes sea imposible. Esas cuestiones quizás cuando apoyan la cabeza en la almohada, fantasean, ¿no? Ay, qué lindo sería tal cosa, y que automáticamente aparece el mensaje siguiente, pero es imposible, ¿no? Qué fantasía, porque uno cree que es imposible que uno lo pueda lograr. Bueno, ahí tenés que poner la mira. ¿Por qué? Porque eso que vos fantaseás no está en el cuento que te contaron. Entonces, como no está en el cuento que te contaron, no está en ese argumento, para vos está fuera de tu alcance, pero te aseguro que si vos lo incorporás en el texto de tu cuento, sí que es posible. Lo que sí implica recorrer, escucharte, eh, dirigir, poner energía en vos mismo, en vos misma. O sea, de eso se trata. Justamente la clave del despertar es que consideres que tenés que vos tomar las riendas, como he dicho en otras ocasiones, tomar vos las riendas de tu vida. ¿Qué querés? ¿Qué querés vos en tu vida? Así que bueno, ¿algo más, Pablo, que quieras decir? Y ya vamos cerrando. Bueno, agradecerte nuevamente, Caro, por la posibilidad. Fue un programa que disfruté muchísimo, la verdad se pasó rapidísimo. Y mencionando lo que vos estabas diciendo, el universo, como frase de cierre, no se resiste a quien comienza su camino de autodescubrimiento. ¿Qué significa? Que cuando uno actúa ese mito en donde se pone la mochila y comienza el viaje a conocerse a sí mismo, ahí el universo te empieza a mirar de otra manera. O sea, tenés el apoyo del universo. ¿Por qué? Porque cada uno que se descubre a sí mismo le aporta al universo a que siga ampliándose cada vez más. Y el universo se expande. Buenísimo, qué lindo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, por acompañarme. Bueno, me acompañás siempre, pero bueno, en el programa también. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes estuvieron hoy en el chat y bueno, y a quienes vean el video luego, ojalá lo disfruten. Como siempre digo, lo disfruto muchísimo, cada encuentro, me encanta y más compartirlo con todos ustedes. Veo si hay alguna pregunta, algo, bueno, ya fue respondido. Muchísimas gracias, que está Mati ahí siempre acompañando, Solange, Cristina, Moroca, Lucía, Silvana. Muchísimas gracias, en serio, es un placer. Y bueno, y nos encontramos la próxima semana. Que descansen, disfruten y escúchense. Escúchense y conecten con ustedes. No es ser egoísta, es prestarse atención, observarse. Les aseguro que van a empezar a descubrir muchas cosas interesantes de ustedes mismos. Hay mucho por develar, muchísimo. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias.